Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Si estás por primera ocasión aquí, si es la primera vez que escuchas acerca del libro de Apocalipsis, quizás puedes tener pesadillas esta noche. No es cierto, ¿no? Quizás te parezca algo muy extraño. Pero si recuerdas, si tú estuviste aquí cuando hablamos por primera ocasión de este libro, mencionábamos que el libro de Apocalipsis es un libro de literatura o un género llamado apocalíptico. El género apocalíptico tiene ciertas características que necesitamos entender para poder acercarnos a este tipo de literatura. Por ejemplo, usan muchas imágenes, muchos símbolos, de tal manera que lo que leemos aquí no tienes que interpretar o tratar de interpretarlo literalmente. Si tú te pones atención a medida que leímos esto o a medida que lo vayamos leyendo, te vas a dar cuenta que continuamente Juan, el apóstol Juan, el que escribió el Evangelio de Juan, que es quien escribió Apocalipsis, se refiere a las cosas que ve como algo semejante a, o parecido a, o era como. No dice, esto es lo que vi. Juan describe cosas que son indescriptibles. Lo que leemos nosotros es la manera en que Juan puede procesar las cosas que él vio. Y la literatura apocalíptica tiene esa característica. Son muchos símbolos, son muy gráficos, muy visuales, para que en tu mente se queden grabadas estas imágenes. Normalmente te hablan de cosas que no son visibles de manera ordinaria. De hecho, cuando comenzamos el libro vimos que Jesús se presenta a Juan. Y de hecho Juan, cuando comienza este libro, dice que esta es la revelación de Jesucristo. Y hemos visto que la palabra revelación nos habla de cosas que no pudiéramos saber si no es porque Dios las trae y nos las presenta. A través de Apocalipsis, Juan recorre un velo, una cortina, para que podamos ver cosas
que no vemos de manera ordinaria, con nuestros sentidos. Y decíamos que en Apocalipsis Jesucristo se revela a nosotros. Él trae revelación de cosas que no son visibles para los sentidos normales, para los sentidos naturales, pero Él mismo también es descubierto, se manifiesta. Es la revelación de Jesucristo dada por Jesucristo. Y decíamos que hay un propósito particular en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es un libro muy práctico cuando entendemos la manera en que está escrito. Y hablábamos básicamente de dos propósitos o de dos aplicaciones que podíamos tomar de una manera muy rápida. Cuando tú y yo, a través del libro de Apocalipsis, ponemos atención a las cosas del futuro, podemos vivir nuestro presente a la luz de las cosas que sabemos que van a pasar. Es decir, el libro de Apocalipsis nos dice que aunque a simple vista no se vea, Jesucristo viene a este mundo. Jesús regresa a este mundo y Jesús va a crear o a recrear los cielos y la tierra. Y vamos a vivir en un mundo nuevo, un mundo diferente, un mundo sin dolor, un mundo sin pecado, sin maldad. De tal manera que tú y yo, el día de hoy, a la luz del futuro, podemos vivir de una manera distinta. Podemos interpretar los hechos, los eventos y las situaciones del día a día de una manera distinta al resto de las personas, porque tú y yo, a través de este libro, podemos ver lo que viene en el futuro. Y la segunda cosa, más importante todavía, es que a través del libro de Apocalipsis podemos ver las cosas que no se ven de manera natural en el presente. Y lo que vemos desde el capítulo 1 es que Juan está en una isla, está exiliado por no rendir culto al emperador romano, por resistirse a tratar al emperador como Dios. Así de que lo mandan a esta isla en Patmos, y allí en el monte se da cuenta que Cristo está presente. De hecho, hay una celebración. Y él escucha esa voz de trompeta y ve al Hijo de Dios a un lado de él. ¿Y qué es lo que podemos aprender a través del libro de Apocalipsis? Que podemos vivir el momento actual a la luz de las realidades presentes que no son visibles para nuestros ojos, pero que a través de Apocalipsis, a través de la revelación de Dios, sabemos que son ciertísimas hoy. ¿Cuál es la realidad presente más real que existe? Jesucristo. Es la más real, la más presente y quizá la más ignorada en el mundo. Cristo está aquí. Cristo está en medio de su iglesia. Y Cristo conoce todas las cosas. Y Cristo sabe lo que estás pasando, lo que estás luchando, lo que estás necesitando. Apocalipsis nos ayuda a que veamos que Dios no está lejos, que Dios está presente y que hay muchas cosas que están sucediendo mientras tú y yo estamos aquí. Cosas que a simple vista no son visibles, pero que por medio del Espíritu y la palabra de Dios podemos saber que son ciertísimas. Así de que estos son los dos propósitos prácticos que tenemos aquí. Ahora, si tú recuerdas, vimos el capítulo 1, esa revelación de Jesús. Jesús se presenta como el Hijo de Dios y se manifiesta en una visión donde se toman atributos del Antiguo Testamento que eran aplicables a Dios. Y mencionábamos que Apocalipsis menciona como ningún otro libro al Antiguo Testamento. Continuamente, y lo vamos a ver hoy, está citando figuras del Antiguo Testamento para aplicarlas a Cristo y para aplicarlas particularmente a las descripciones que hace Juan. Y para poder entender Apocalipsis necesitamos saber que Apocalipsis no te cuenta una historia de manera cronológica. Lo que te muestra son visiones, son estampas de lo que sucede en el cielo y lo que sucede en la tierra. Y hasta el capítulo 2 y 3 solamente hemos visto lo que sucede en la tierra. Vimos cómo a Juan se le aparece Jesús y luego cómo Jesús le da
los mensajes para cada una de las 7 iglesias de Asia. Pero ahora el escenario va a cambiar. Y quiero decirte que el capítulo 4 y 5 son el corazón del libro de Apocalipsis. No sé si tengas por ahí la imagen de la serie, no sé si esté Mike. Esta serie le pusimos El Rey que no ves. Así le pusimos, porque esa es una realidad presente. Hay un rey que está presente el día de hoy y decía que está en su mayoría ignorado por los seres humanos, pero él está presente y quiero que te voy a invitar para que lo veamos de alguna manera. No sé si alguna vez has entrado al cine a ver una película 3D, de las últimas, de las nuevas, ¿no? Star Wars o alguna acá en 3D, nunca has ido. Antes te daban unos lentecitos de cartón, ¿no? Acá bien chafitas, ¿no? Un plastiquito azul y uno rojo. Y con eso te sentabas y ya veías en 3D. Ahora no, ahora parecen lentes de sol, ¿no? Son lentes oscuros. Pero cuando tú te quitas los lentes, la pantalla se ve borrosa, no se ve clara. Cuando te pones los lentes, entonces puedes ver con claridad, pero ves detalles que no se ven a simple vista. Es lo que queremos hacer el día de hoy, que mientras leemos la palabra de Dios, mientras leemos este capítulo 4, tú y yo podamos ponernos los lentes para que podamos ver al Rey que con nuestros sentidos naturales quizá no estamos viendo. Ese es el propósito, que tú y yo podamos cambiar nuestra perspectiva a través de la lectura de este pasaje para que entonces podamos ver con claridad quién es el Rey del universo. ¿Ok? Entonces comenzamos en el versículo 1. Dice el versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Rápidamente tenemos que ver algo. Después de esto, acabamos de ver en el capítulo 3, si tú das vuelta a tu página te vas a dar cuenta que termina con la iglesia de la Odisea e inmediatamente pasa a este capítulo. Otra vez, no lo veas de manera cronológica, simplemente Juan dice, después de haber visto lo que te dije hasta el capítulo 3, ahora vi otra cosa. Y lo que vi ya no estaba en la tierra. Juan está en la tierra, pero lo que ve es una puerta, pero una puerta en el cielo. De hecho, si tú tienes una Biblia, la latinoamericana o la Nueva Traducción Viviente, te vas a dar cuenta de que 2 veces menciona ver. La Nueva Traducción Viviente dice, mientras miraba, vi una puerta abierta. Y en la Biblia, en Apocalipsis, continuamente vas a darte cuenta de que este es un imperativo importante. Continuamente a Juan, la voz le dice, ve, mira, he aquí. Y decíamos en el capítulo 1, que es importante este mandamiento, que podamos ver, porque cuando tú y yo vemos hacia el lado correcto, tú y yo vamos a entender y vamos a dejar de temer. En el capítulo 1, específicamente Jesús, si tú vas al capítulo 1 en Apocalipsis, regrésate por favor. En el capítulo 1, en el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí mira que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesús le dice, no tengas miedo, mira, estuve muerto y he resucitado. Cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en la persona correcta, no va a haber temor. Cuando tú y yo, en lugar de ver a Jesús, cuando tú y yo, en lugar de ver al trono, en lugar de ver la puerta, vemos las noticias, vemos lo que está pasando en el mundo, vemos las cosas que estamos padeciendo, nos vamos a asustar, porque no estamos enfocando adecuadamente. Juan aquí, después de esto, dice, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas.
esa voz de la que menciona él, que suena como trompeta, es la voz de Jesús en el capítulo 1. Jesús es el que le habla con voz de trompeta. Y aquí le dice, mira, ven, sube acá. Y lo que va a suceder es que Juan ya no va a estar viendo lo que sucede en la tierra, ahora va a ver lo que hay en el cielo. Va a tener una mirada del cielo, una puerta abierta en el cielo. Y a partir de aquí en adelante, diferentes pasajes nos van a ir hablando de diferentes puertas que se van abriendo. Vas a ver, por ejemplo, en Apocalipsis 11:19, que el templo de Dios fue abierto en el cielo, el arca de su pacto se veía en el templo. En Apocalipsis 15 vas a ver que se abre en el cielo el tabernáculo del testimonio. Y en Apocalipsis 19:11 vas a ver que el cielo se abre y viene el Hijo de Dios. Diferentes pasajes que nos van a ir abriendo diferentes visiones de la realidad celestial. Así de que lo primero que dice es, miré y había una puerta abierta en el cielo. ¿No te gusta eso? Es decir, el cielo no está cerrado. Juan, con los lentes adecuados, puede ver que hay una puerta abierta en el cielo. Y Juan puede entrar y ver más allá de esa puerta. Y es lo que vemos en el versículo 2. En el versículo 2 dice, al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Qué interesante, porque te vas a dar cuenta que todo el capítulo 4 nunca menciona quién es ese que está sentado. Nunca menciona directamente, pero sabemos quién es el que está sentado. Pero ve la puerta, le dicen sube acá, y dice al instante estaba yo en el Espíritu. No sabemos si se fue en el Espíritu, si se fue completo, no es lo importante. Lo que dice es, estaba yo ahí, y lo primero que vi al entrar por esa puerta es un trono. Y Juan está teniendo una experiencia importante. De hecho, todo este pasaje 4 y el 5 que van de la mano, nos hablan de las realidades celestiales, pero van a estar tomando elementos que eran comunes en esa época en el palacio de César. Acuérdate de algo. Cuando Juan escribe este libro, el emperador romano estaba persiguiendo a la iglesia. El emperador romano se había autoproclamado Dios, Domini et Deus, el Señor y el Dios, y demandaba adoración. Y si tú no lo adorabas como Dios, entonces tenías problemas con el gobierno, con el imperio romano. Y Juan lo que quiere mostrar en todo el libro de Apocalipsis es que no hay otro rey, otro señor y otro Dios, sino Jesucristo. De tal manera que lo que comienza a narrarnos es la entrada a una sala de control. Entré a un lugar donde hay un trono, a un lugar de autoridad. Y dice que allí, de repente se da cuenta que está este trono establecido y hay alguien sentado. Y cuando habla de ese trono, nos habla de un lugar de autoridad. Alguien está reinando. Y decíamos que si nosotros no tenemos estos lentes especiales, tú y yo podemos llegar a pensar, como mucha gente, que este mundo está en caos, ¿sí o no? No sé si leíste o si escuchaste lo que pasó en Hawái. Sonó la alarma, o más bien a los móviles y por televisión, se activó la alarma de misiles, de ataque nuclear. Imagínate la gente en Hawái, que de repente tu teléfono te digan, estamos bajo ataque nuclear, no es una práctica. La gente se asustó y todo fue un error. Alguien se equivocó y activó la alarma de ataque nuclear. Pero si tú ves, y puede ser que te haya pasado, si tú ves el mundo, pareciera que el caos es el que reina. Cuando tú ves los huracanes o los terremotos, cuando tú ves las matanzas, cuando tú ves el sufrimiento, con los ojos naturales pensaríamos que no hay nadie a cargo. Pero Juan, cuando entra por esa puerta en el cielo, se da cuenta que hay un trono. Se da cuenta que hay alguien que tiene control del universo. Se da cuenta de que hay alguien que tiene autoridad y que está en control de todas las cosas que suceden en el universo. Juan dice, mira, un trono.
Y no sé si tú lo puedas ver actualmente, pero el capítulo 4 es para que tú y yo veamos que hay un trono, y el trono no está vacío. Hay alguien en el trono. Dice allí en el versículo 2, y en el trono uno sentado. El trono está ocupado. Son buenas noticias porque hay alguien que está entonces disponible, hay alguien que está en autoridad, hay alguien que, a pesar de que pareciera que el caos, que el mal, que la desgracia reina, nos dice aquí que en ese trono hay alguien más, y no es César, no es el emperador, no es Domiciano, que era el emperador en esta época. No, es alguien especial. Es alguien que sabe que aun cuando el imperio romano está maltratando a los cristianos, él sigue estando en control. A pesar de que la iglesia está siendo perseguida, él sigue estando en control. Ahora, ¿cómo se ve esta persona? No es un rey cualquiera, porque si tú ves la descripción, te vas a dar cuenta que no es un rey cualquiera. Y decíamos que Juan va a usar esa frase de semejante a, para que podamos entender que la persona que está allí y la gloria que se ve es indescriptible. Y comienza diciendo allí, en el versículo 3, el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, ¿alguien sabe lo que es el jaspe? ¿La cornalina? ¿La esmeralda? Ok. Es debatible porque los eruditos debaten qué piedra, a qué piedra específicamente hace referencia. Y piensan que el jaspe era como un cuarzo, como un diamante, era translúcido, era transparente. Y la cornalina era roja. Algunos dicen que pareció el rubí. Si tú buscas cornalina, yo busqué en Google, vi unas cornalinas, unas piedras rojas, pero imagínate, está describiendo al que está sentado en el trono, no está describiendo el trono, está describiendo al que está sentado en el trono, y dice que parece hecho de diamante con cornalina, y alrededor del trono hay un arco iris, hay un halo verde esmeralda, como esmeralda. Trata de imaginar eso. Esa es la persona que está sentada allí. Ahora, decíamos que muchas de las citas que vienen en Apocalipsis tienen que ver con el Antiguo Testamento. Y quiero que veas, por ejemplo, en Ezequiel, si no puedes ir para allá, puedes anotarlo para no tardar mucho. Ezequiel 1:26. Ezequiel, el profeta, tuvo una visión en el río Quebar, en Babilonia, cuando estaba en cautiverio, y vio la gloria de Dios. Y dice el capítulo 1, verso 26, que vio una expansión, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, dice, se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado en él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y de sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel también, si tú lo lees el capítulo 1, te desafío, te invito a que trates de dibujar eso. Y tenía las patas como de becerro, pero derechas, y tenía oro, y caminaba hacia enfrente y no se volvía, y luego caminaba hacia atrás y se tapaba con dos alas y con otras dos tocaba al que estaba enseguida. Y empiezas a ver y dices, ¿qué es esto? Otra vez, semejanza de. No te puedo explicar, pero era algo así como esto. Está hablando de la gloria de Dios. Ezequiel vio algo similar, un trono y alguien sentado en el trono, pero dice que era como si fuera de metal fundido, que era rojo, que cambiaba de tonalidad, que resplandecía y que había un arco iris alrededor. Ahora, si tú te acuerdas del arco iris en Génesis,
fue la señal de pacto, la bondad de Dios manifestada cuando dijo que no iba a volver a destruir con agua, con inundación al mundo. Pues ese arco iris rodea el trono donde está el Señor sentado. Y la apariencia del Señor, imagínate un diamante donde le da luz y los colores cómo se ponen. Y dice, de los lomos hacia arriba se veía como fuego, y de los lomos hacia abajo también como metal fundido. Si tú te acuerdas, Isaías tuvo otra visión semejante. Isaías, apúntalo ahí en el capítulo 6, verso 1, dice que cuando murió el rey Usías, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. La visión del trono de Dios no era exclusiva de Juan, pero todos aquellos que veían algo así quedaban como muertos. Era algo no solamente maravilloso, sino aterrador. Porque a veces tú y yo hemos estado tan familiarizados con Dios, en las ideas, en la forma de pensar de Dios de la gente, que pensamos en Dios un viejito acá, bonachón, buena onda. No sé si alguna vez lo hayas pensado así, pero si tú ves la Biblia, nadie se atreve a describir la apariencia. Es algo asombroso. Y dice allí que entonces él vio ese halo esmeralda alrededor. Y básicamente esta descripción trata de mostrarnos la belleza incomparable de Dios. Es algo resplandeciente, algo glorioso, más allá de cualquier comparación, algo que no puedo describir con palabras. Y por eso ellos buscan y dicen, es como una piedra preciosa, pero con luz. Pablo dice que Dios habita en luz inaccesible. Pero no solamente nos habla de esta gloria, sino que la persona que está sentada en el trono es diferente. Si tú has leído algo de historia, o por lo menos has vivido algunos años, sabes que en el mundo a través de los años se han levantado imperios, se han levantado reyes, han caído imperios, han caído reyes, unos tras otros, se han levantado sistemas económicos, sistemas políticos, han caído sistemas económicos, han caído sistemas políticos, han pasado hombres a través de la historia. Y mientras aquí en la tierra ninguno de ellos dura, en el cielo hay uno sentado en el trono, desde la eternidad y hasta la eternidad. Es decir, este rey que está ahí no tiene peligro de un derrame cerebral, no tiene peligro de un infarto, no tiene peligro de que le dé diabetes o de que lo derroquen, que sus enemigos se levanten contra él. Es un rey diferente. El que está sentado en el trono es un rey seguro, es un rey diferente a cualquier otro. Domiciano, el César de la época, ya no está. Hace algunos siglos que pasó. Y el que está sentado en el trono sigue sentado en el trono. Es más, es bien interesante porque tú vas a ver que nunca se para del trono. Él está sentado en el trono. Ni siquiera mueve la mano. Es más, no mueve un dedo para hacer que algo suceda. ¿Qué es lo que hace? Habla. Él habla desde el trono. Nuestro Dios es un Dios incomparablemente, es más, terriblemente poderoso, terriblemente glorioso. Y Él está sentado en el trono. Y Él tiene control de la historia, y tiene control de los reyes, y control de los reinos, y control de la naturaleza. Con los lentes de Apocalipsis 4 podemos ver entonces que hay alguien que está en control del universo. Es un rey glorioso, es un rey lleno de belleza, de inmenso poder y toda la calma del mundo, porque para Él el tiempo es irrelevante. El tiempo no le interesa. Pero Juan sigue con esa visión y dice en el versículo 4, nos muestra alrededor del trono. Algo estaba pasando, de hecho se ve mucha actividad cuando ves el pasaje. Dice el versículo 4, alrededor del trono había 24 tronos.
Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. ¿Quiénes son los 24 ancianos? Porque está este trono glorioso y luego 24 tronos alrededor. Ahora, hay mucho debate acerca de quiénes son estos 24 ancianos. Te voy a decir las dos versiones más comunes. La primera, algunos piensan que son ángeles. Ángeles en alguna categoría. La Biblia nos habla que hay principados, potestades, que hay tronos, que hay reinos. Y dice, posiblemente se refiera a ángeles. El número 24 es interesante porque César tenía su guardia personal. Entonces algunos piensan que estos ángeles eran como su escolta personal. Es una manera en que lo ven algunos. Otros los ven como los intermediarios, porque de hecho de estos ancianos, más adelante vas a ver que algunos de ellos son los que toman las copas de las oraciones, otros dan instrucciones. Entonces dice, tiene que ser ángeles. La otra versión o la otra aplicación que se hace de este pasaje es que estos 24 son representativos de la iglesia de todos los tiempos, de los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel, que representan los creyentes en toda época. Si tú vas en el libro de Apocalipsis 21, versículo 12, cuando habla de la nueva Jerusalén, menciona en el versículo 12 que tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas había 12 ángeles y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y en el versículo 14 dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. De tal manera que si tú juntas los 12 discípulos más los 12 tribus, tienes 24. Así de que algunos piensan que se refiere a la iglesia. Ahora, hay otro dato interesante, porque en Primera de Crónicas, capítulo 24, verso 3, si te vas todo ese pasaje hasta el verso 19, se hace la descripción de lo que hizo David. David repartió el servicio sacerdotal en 24 turnos. Y en el verso 3 dice, David con Sadoc de los hijos de Eleazar y Ahimelech de los hijos de Itamar, los repartió por sus turnos en el ministerio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar. Y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 16 cabezas de casas paternas, y de los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. 16 más 8 te da 24. 24 turnos para ministrar en el templo. De tal manera que dicen, ¿sabes qué? Estos 24 asentan a la iglesia de todas las épocas. ¿Cuál es su trabajo? Lo vamos a ver ahí: adorar al Señor. ¿Ok? Son los 24 ancianos que se postran más adelante en el pasaje. Entonces nos está hablando de que delante del Señor, alrededor, está representada la iglesia. Ahora, quiero que pienses algo. Como te dije ahorita, no lo veas en orden cronológico. Míralo como una visión, porque Dios es atemporal. Dios no está sujeto al pasado, al presente y al futuro. Dios es. Él es el que era, el que es y que será. El que siempre ha sido, el que sigue siendo y siempre seguirá siendo. Así de que esto es solamente una visión. Pero continúa Juan con su descripción y dice en el versículo 5 que del trono, o desde el trono, estaba pasando también cosas. Dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ok, cuando piensas en relámpagos y en truenos y voces, ¿qué se te viene a la mente? Si has leído Éxodo 19, te vas a acordar que cuando el Señor iba a proclamar la ley, en el monte Sinaí hubo esta visión de truenos y voces y relámpagos,
Y el pueblo dijo, no queremos que Dios nos hable. Esto está de pelos, o sea, da miedo. No queremos. Mejor que te hable a ti, Moisés, y tú nos dices a nosotros. Si tú vas al libro de Éxodo 19:16, apúntalo. Dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Qué evocan estas imágenes? Lo que estas imágenes nos hablan, o de lo que nos hablan, es de que nuestro Dios es impresionante, de que nuestro Dios es un Dios poderoso, de que no hay enemigo que se quede de pie delante de Él cuando Dios habla. De hecho dice en Filipenses 2 que toda rodilla se va a doblar, por la buena o por la mala. ¿No lo dice allí? Va implícito. Toda rodilla se va a doblar ante el nombre de Jesús y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Cuando viene con las nubes dice que todos los pueblos lo van a ver y se van a lamentar cuando vean al que traspasaron. Nuestro Dios, amados, aunque nosotros lo veamos como, es que soy hijo del rey y el Señor es buena onda, nuestro Dios es poderoso, es temible. Y no hay nadie que se quede de pie ante su poder, ante su majestad. No hay ningún enemigo que pueda quedar de pie delante de Él. Y nos habla también del poder, de la autoridad que tiene Dios para juzgar. Nadie más puede juzgar como el Señor. De hecho, de aquí en adelante, vamos a ver, cuando Dios comience con los juicios, vamos a ver este panorama. Es bien interesante porque en 3 ocasiones hay 3 series de elementos. Si ustedes se acuerdan más adelante, si han leído Apocalipsis, vienen los 7 sellos, luego vienen las 7 trompetas y luego vienen las 7 copas. 3 series de 7. Ok, en cada una de estas series, en el 7º elemento se va a repetir esto. Por ejemplo, en Apocalipsis 8:5 se abre el 7º sello. Y dice Apocalipsis 8:5, y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Luego la 7ª trompeta está en Apocalipsis 11:19. Dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y luego la 7ª copa en Apocalipsis 16:17 dice, y el 7º ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Nuestro Dios tiene el poder, la autoridad para juzgar, para traer juicio. Y otra vez, ningún enemigo le aguanta la mirada. Nadie puede quedarse en pie ante nuestro Dios porque es poderoso. ¿Ok? Y esto nos debe de enseñar, hermanos, esto nos mueve a que entendamos con quién tratamos. A que veamos que nuestro Dios, a veces nos vamos con la imagen de Jesús, los ojitos así de Jesús, ¿no? Y dices, pobrecito Jesús. Pero nuestro Dios es un Dios poderoso. Este Dios que nos llama a su presencia. Este Dios que nos invita a tener intimidad con Él. Este Dios que nos invita a que nos acerquemos. Es grandioso y es más poderoso que cualquier persona que hayas conocido. Estas imágenes nos invitan a que tú y yo pongamos atención. Nos animan a que entendamos que no podemos jugar con Dios.
Porque nuestro Dios es el único que puede traer juicio. Es un Dios poderoso. Seguimos adelante. Dice ahí que no solamente estaba estos rayos, estos truenos, dice allí que también delante, en el versículo 5, la segunda parte dice, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ok, vamos a enfocarnos primero ahora delante del trono. Dice que están estos 7 espíritus, que vimos en el capítulo 1 que el número 7 en Apocalipsis representa plenitud, completo. Y decíamos que cuando habla de los 7 espíritus está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. En Isaías se habla como esas 7 funciones del Espíritu: espíritu de sabiduría, espíritu de temor de Dios, ¿se acuerdan? De inteligencia, etcétera. Está hablando del Espíritu Santo. Allí delante del trono está el Espíritu Santo. Pero además nos dice que también delante del trono hay algo como un mar de vidrio semejante al cristal. Quiero que por un momento eches a andar la ardilla. ¿Cómo te imaginas un mar de vidrio? ¿Cómo puedes decir que el mar es como vidrio? ¿Cuando hay mucho oleaje? No, cuando está tranquilo. El mar de cristal. En la antigüedad, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, el mar representa el caos. En Apocalipsis más adelante tú te vas a dar cuenta de que sale en Apocalipsis 13, dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El mar representa el caos, el desorden. De hecho, en el Antiguo Testamento se habla del Leviatán. El Leviatán es esa criatura marina que tiene 7 cabezas y que después, si tú ves a través de los libros, te vas a dar cuenta que se asocia con el mal, con el diablo, con la serpiente. De tal manera que en la literatura apocalíptica el mar representa el caos, el mal. Y dice que delante del trono, ¿cómo está el mal? ¿Cómo está el caos? No hay caos. El que está sentado en el trono, el mar, dice, es de cristal. De hecho, cuando tú ves en Apocalipsis la nueva creación, en capítulo 21, versículo 1, lo primero que dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar no existía más. En el mar no existía más. Ante el trono o delante del que está sentado en el trono no hay caos. Por eso, aunque tú y yo aquí podamos ver este desorden con nuestros ojos naturales, cuando tú te pones los lentes de Apocalipsis 4, te vas a dar cuenta que el que está sentado en el trono tiene todo bajo control. Hace algunos años, una persona, un hombre, se molestó mucho conmigo en una plática, porque yo le dije que aún el diablo está sujeto al control de Dios. Y él me dice, ¿estás insinuando que el diablo trabaja para Dios? Pues no lo diría así. Simplemente te diría que el diablo no hace nada que Dios no le permita. Dios está en control de todo el universo. Y ahora sí, como dicen por allí, no hay un solo átomo rebelde a la voluntad de Dios. Dios está en control de todas las cosas. Así de que Dios es soberano aún sobre lo que nosotros llamamos caos. En Salmo 89:8 dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Ese es nuestro Dios. Parece, pero no. Él está en control de todas las cosas, aún de aquello que parece caótico. Y nuevamente, toda esta descripción que hemos visto hasta aquí tiene un propósito.
Tiene el propósito de que tú y yo podamos asombrarnos ante la gloria y la majestad de nuestro Rey, de nuestro Dios, porque estas imágenes, estas visiones nos muestran que hay un centro de control para el universo, que hay un lugar donde todas las cosas están sujetas, y están sujetas por aquel que está sentado en ese trono. Hay un lugar de autoridad total, y tú y yo lo estamos viendo a través de este libro. Y todo esto es una invitación para que tú y yo respondamos apropiadamente a este Dios. Y la pregunta es, ¿cómo respondemos a un Dios tan glorioso? ¿Qué hacemos cuando entendemos el poder y la gloria de nuestro Dios? Hay un teólogo que se llama Eugene Peterson, y él define la adoración de esta manera. Dice: adoración es una reunión en el centro para que nuestras vidas estén centradas en Dios y no se vivan excéntricamente. Adoramos para que vivamos en respuesta a y desde este centro, el Dios viviente. La falta de adoración nos consigna una vida de espasmos y sacudidas a merced de cada anuncio, cada seducción, cada sirena. Si no hay centro, no hay circunferencia. Las personas que no adoran son arrastradas a una gran inquietud epidémica en el mundo, sin una dirección constante y sin un propósito sostenido. Si tú has ido en tu mente viendo la descripción, el trono está en el centro, y alrededor y enfrente y alrededor del trono, todo gira alrededor del trono. ¿Y quién es el centro? Dios. Dios está en el centro. Y dice este teólogo, si tu vida no está en el centro, si tú no estás adorando a Dios porque Él es el centro de todas las cosas, entonces eres arrastrado y andas para todos lados con una vida de espasmos y de sacudidas que te llevan por corrientes, por filosofías, sin un rumbo. El Señor, Dios poderoso, está sentado en el trono y Él es el centro de todas las cosas, y nos invita a que le adoremos. Porque si nosotros no estamos adorando a Dios, si no estamos adorando al que es el centro de todas las cosas, estamos adorando a alguien más, a un falso centro, a algún ídolo. Puede ser nuestra propia persona, puede ser alguien más. Nos están llamando a través de esto a la adoración, familia. La adoración es la respuesta, la única respuesta apropiada a Dios. Adoración amorosa, de corazón sincero, inspirada por el temor. De hecho, Apocalipsis implica que es la única respuesta auténtica, porque en la adoración reconocemos acertadamente lo maravilloso de Dios y nuestra total dependencia de Él. Pero la adoración se expresa en más que solo canciones u oraciones. Se expresa en lealtad. Y eso lo dijo Paul Spilsbury, un escritor. Y nos dice, si tú y yo no estamos adorando a Dios, no le estamos respondiendo de la única manera que es razonable responder. Pablo en Romanos 12 dice que ante las misericordias que Dios ha manifestado, la única respuesta razonable es que nosotros entreguemos nuestra vida como un sacrificio vivo al Señor, agradable, santo. Esa es la única manera. Y si tú y yo no lo estamos haciendo, entonces estamos adorando a algún otro falso Dios. De hecho, es lo que sucede a continuación. Lo que vamos a ver es adoración. En el verso 6 dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso,
el que era, el que es y el que ha de venir. Y yo te pregunto, ¿te suena esa imagen? Ezequiel describe estos seres también, pero Isaías también en el capítulo, como veíamos ahorita, el capítulo 6, nos muestra que después de haber visto el trono de Dios con sus vestidos llenando el lugar, vio esos querubines que continuamente cantaban Santo, Santo, Santo. Están adorando a Dios. La pregunta es, ¿quiénes son estos seres vivientes? Si te fijas, habla de un león, habla de un becerro, que si ves la traducción es un buey, un león, un buey. Habla de un hombre, un águila. Si tú lo contrastas contra Ezequiel, en el capítulo 1, Ezequiel dice que cada ser viviente tenía los 4 rostros, un rostro en cada lado. Ahora, acuérdate, no están dando la descripción exacta, es la manera en que ellos podían describir lo que estaban viendo. Pero lo que sí podemos saber es qué representan estos. El león, ¿cómo se le conoce al león? El rey de la selva, ¿no? Ok. Tienes al rey de las bestias, el león. Tienes al buey, que es el rey de los animales domésticos. Tienes al águila, que representa, ¿no?, el rey de las aves. Y tienes al hombre, que representa ¿qué? Al rey que señoreaba sobre la creación. Dios así lo puso en el huerto. De tal manera que estos seres representan la creación. Toda la creación alaba al Señor. No dice todo lo que respire alabe al Señor. No continuamente los salmos nos cuentan que los cielos cuentan de la gloria de Dios, que el sol nos muestra su gloria, que los árboles palmean, que la creación, todo lo que respira alaba al Señor. La creación, toda la creación le rinde gloria a Dios, excepto los hombres que somos caprichosos. Pero ante el trono todos están adorando al Señor. Ahora, ¿qué nos dice esto? Familia, cuando tú y yo llegamos a la iglesia, no comienza la adoración. Tú y yo nos unimos a un servicio de adoración que ha estado por la eternidad. Dios, día y noche, desde antes de los siglos y por los siglos, recibe adoración y gloria. Cuando tú y yo comenzamos a adorarle, simplemente entramos a un servicio de adoración que ha estado por toda la eternidad. Todo lo que nos describe aquí es adoración al Señor. Nos representa la creación adorando. Así de que cuando tú y yo comenzamos a adorar, no comienza la adoración. Tú y yo nos metemos, y cuando tú y yo nos vamos de este lugar, no termina la adoración, el servicio continúa. Los seres siguen adorando al Señor. Juan nos dice que cuando las criaturas vivientes le dan gloria a aquel que está sentado en el trono, algo sucede con los ancianos. ¿Te fijas allí? Sigue adelante el versículo 9, dice: y que siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, ¿qué hacen? Se postran delante del que está sentado en el trono, ¿y qué hacen? Adoran al que vive por los siglos de los siglos, ¿y qué hacen? Echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Dios es digno de que tú y yo no solamente nos postremos, de que le entreguemos cualquier cosa que tú y yo consideremos valiosa. Los ancianos se postraban, agarraron su corona y decían: tú eres digno. Dios en su gloria, en su gracia, en su misericordia nos hace partícipes de su reino. Y ha dicho que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes y de gente santa que están representados allí, y más adelante vamos a ver gente de todo pueblo, de todo linaje, de toda nación. Pero tú y yo, para adorar al Señor, tenemos que entregar cualquier cosa que nosotros consideremos valiosa. ¿Qué es lo más valioso que tú tienes? Tu familia es un acto de adoración, entregárselo al Señor. Tu trabajo, tus logros,
¿Qué es lo más valioso? Cuando nosotros adoramos, podemos entrar y dejar todo al Señor. Cuando nosotros no tenemos puestos estos lentes, tú y yo vamos a ir tras muchas cosas en este mundo. Cuando tú y yo estamos solamente con nuestra vista natural, vamos a ir tras muchos llamados. Cualquier cosa, como decíamos ahorita, cualquier corriente, cualquier idea. Pero cuando tenemos estos lentes de Apocalipsis 4, nos damos cuenta de que el gran fin de la vida es conocer, amar, servir y disfrutar de nuestro gran Rey. Para eso hemos sido creados, para eso existimos. Mientras más tiempo llevemos estos lentes, más nos vamos a dar cuenta de la dignidad de nuestro Dios y vamos a poder entregar cualquier cosa que consideramos valiosa delante del trono de nuestro Señor. Vamos a poder adorarlo no solamente con nuestras palabras, no solamente con nuestro canto, sino con nuestra vida, con lo que somos. Acuérdense, decíamos ahorita que la adoración consiste en ser leales a Dios. Y en la época en que este libro fue escrito, la iglesia estaba luchando para mantener su lealtad a Cristo. ¿Por qué? Porque el emperador de la época, el César, pedía que la adoración fuera para él. Y esa es la lucha de todos los días, hermanos. ¿A quién le vas a dar tu adoración? ¿A quién le vas a dar tu lealtad? ¿A quién vas a seguir cuando las presiones vengan fuertes en la vida? Cuando las tentaciones sean grandes en la vida. ¿Al único y verdadero Rey que es el centro del universo? ¿O te vas a ir con algún falso Dios? ¿O con alguna idea? ¿O con algún llamado que te hagan por allí? ¿Cuál es la conclusión que podemos tomar? Número 1. ¿Qué conclusiones tenemos? Número 1, vemos allí que el cielo está abierto. Dios no está lejos. La puerta está abierta y tenemos acceso a este trono. El autor de Hebreos dice que podemos entrar confiadamente ante el trono de gracia por el camino nuevo que abrió Cristo en su carne. Número 2, hay un trono y es el centro de todas las cosas y está ocupado por el creador de todas las cosas, por un Dios que es terriblemente poderoso, que es resplandeciente en belleza y que nos ha llamado a ser suyos, a tener intimidad con Él y que no puede dejar o no podemos dejar de asombrarnos ante su gloria. Número 3, la respuesta natural a este Dios y este llamado que tenemos es la adoración, genuina adoración, entrega, sumisión y lealtad a Él. Y número 4, Él es el verdadero Rey. No César, no ningún presidente o gobernante o tirano o emperador. Es Él el único Rey y solamente Él merece la gloria, el honor, el poder, la adoración, porque solo Él es el centro. Escuchaste El Rey que no ves, una serie de estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Síguenos en redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook.com/amorfraternal.org.